Bendiciones para todos. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de una mujer que llegó a ser más santa que los mismos apóstoles. Si ustedes recuerdan, dice que había un apóstol que con solo pasar y su sombra tocar a los enfermos sanaban. Quiere decir que ese apóstol estaba lleno de santidad. Por eso su sombra, al tocar los enfermos, sanaban. La santidad, cuando la persona tiene santidad, Dios está con él, porque Dios es limpio. Y si usted está limpio, Dios está con usted. Es una santidad que usted tiene y es por eso que Dios se acerca a usted. Mas, sin embargo, si no tiene santidad, Dios no se acerca a usted, porque usted está sucio y lo sucio y lo limpio no se llevan. Entonces este apóstol trascendía su santidad se sentía. Por eso es que su sombra, cuando pasaban los enfermos, los sanaba, porque Dios era con él. Él era santo. Pero quiero decirte que hay una mujer que su santidad aún la llevó más grande que el mismo apóstol, o que los mismos apóstoles. Y sí, estoy hablando de la Virgen María. La Virgen María, aunque muchos no lo crean y aunque muchos les duele hablar de ella, la Virgen María sigue siendo virgen hasta el día de hoy. Miren, Lucas capítulo 1, lo voy a leer. Capítulo 1, verso 28 y solamente el 31. Dice así. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo. Porque el ángel le dijo a María: salve muy favorecida, el Señor es contigo. Porque María era una virgen. Pero hay que entender los dos tipos de virginidades. Yo he encontrado dos tipos de virginidades, que es la sexualmente y espiritualmente. ¿Vale? Y cuando el ángel le dijo: salve, gloria al Señor, salve muy favorecida, el Señor es contigo. ¿Por qué el Señor es contigo? Primero, porque la Virgen era tan santa que el Señor sí podía estar cerca de ella. Bendita tú entre las mujeres, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué? Miren, 1 Timoteo capítulo 2, 21, nos habla el apóstol Pablo y dice que cualquiera que se limpiere de estas cosas será vaso útil para los servicios del Señor. ¿De qué se limpia la persona? De toda especie de pecado. Si tú te alejas de toda especie de pecado, tú eres limpio, llegas a la santidad que Dios quiere para nuestras vidas y Dios está cerca de nosotros. Lo que pasó con María. María era tan santa, más santa que los apóstoles, que el Señor era con ella. Ahora, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué bendita? Bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué? Porque había más mujeres, pero como María no había muchas. Había muchas mujeres, pero como María no había tantas. María era una de las mujeres más esforzadas en la doctrina o en la creencia judía, ¿verdad? Entonces, María estaba tan santa que el Señor era con ella. Pero algo más interesante, sigue diciendo. Mas ella cuando le vio se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque el Señor ha hallado gracia cerca de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará al Señor Dios el trono de David, su padre. Hasta ahí. Dios halló gracia en María, la halló limpia, y por ese motivo depositó el Espíritu Santo y ahí nació un hijo. Dios vio entre los hombres, como dice su palabra, pero dice su palabra que él vio entre los hombres para ver si había un entendido, pero en este caso
observó entre los hombres y sí halló, pero entre las mujeres una mujer santa, que fuera capaz de llevar a su hijo 9 meses en su vientre. Una mujer capaz de ni siquiera pronunciar el pecado. María fue más santa que los mismos apóstoles. Pedro sí sanaba a los enfermos con su sombra porque tenía santidad, pero María la tenía más grande. Mateo 1:24 nos dice que José después conoce a María después que nace Jesús. Quiere decir que María tuvo relaciones sexuales con José, pero eso no le quitó la virginidad. Pero hablo de la virginidad espiritual. Virgen, la palabra virgen significa pureza. Cuando a usted le dicen, tienes que conservarte puro para el altar, para cuando tú te cases le entregues la virginidad a tu pareja. Tienes que llegar al altar puro. La palabra virgen significa pureza. Es por eso que yo me atrevo a decir que la Virgen María sigue siendo virgen perpetuamente hasta el día de hoy. Aunque muchos estén en contra de eso. ¿Por qué? Porque la Virgen María, después que nació Jesús, tuvo relaciones con José. Pero su virginidad, la que importa, no la corrompió, porque ella fue una mujer virgen. Entonces, sí, pero con el paso del tiempo ella caminó y pecó. Te voy a decir algo. 9 meses cargó al Salvador en su vientre. De ahí 33 años, vamos a poner de 28 hacia atrás. Estuvo en su casa, le daba de comer, le lavaba, etc. Convivió, lo amaba, era su hijo carnalmente. Carnalmente, porque espiritualmente no. Porque Jesús tiene dos naturalezas. Primero es celestial y después es carnal, ¿no? Jesús es celestial, pero vino a nacer en la Virgen María en carne. ¿Vale? Entonces, cuando Jesús empieza su ministerio, 3 años solamente tarda su ministerio, la Virgen tuvo que ver a su propio hijo crucificado y toda esa tortura que le hicieron. María también murió con Cristo. Que te maten a tu único hijo, a uno de tus hijos. ¿Qué dolor vas a sentir? Un dolor tan grande que María murió en ese momento que murió Jesús. Ya no tenía gozo, sino tristeza. Pero al tercer día que Jesús nace, que Jesús resucita, esa tristeza se volvió un gozo. Como María Magdalena fue al sepulcro y estaban tristes, pero después se volvieron gozosas. María también se puso gozosa. Y quiero decirte algo. No solamente se puso gozosa, sino que elevó su creencia hacia Dios. Imagínate. Después de una tristeza, de un dolor profundo, lo volvió una alegría tan enorme, que no solamente quedó con alegría, sino que elevó su creencia a Dios. Elevó tanto su creencia a Dios que su hijo resucitara y creer que sí era el hijo de Dios. Y fue virgen. ¿Cómo iba a pecar? Si su nivel de creencia ya la había elevado con eso que la Virgen había visto. Apocalipsis capítulo 14, vamos a leerlo. Quiero que noten aquí la virginidad de la cual les estoy hablando. Capítulo 14, de uno adelante dice: y miré aquí el cordero que estaba sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como un sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañadores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados entre los de la tierra. Estos son los que
que con mujer no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fueren. Estos fueron comprados entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Aquí la revelación que Dios le dio a Juan, dice que ¿cuántos dicen? Dice, bendito sea el Señor. Dice, y con él 144,000. Estas personas cantaban un canto nuevo, pero estos solamente son los que no se contaminaron con mujeres, son vírgenes, ¿vale? Entonces hay dos virginidades, la virginidad que uno pierde cuando se casa con su pareja y la virginidad espiritual, es decir, cuando Dios te hace limpio a ti, tú tienes una limpieza y esa limpieza que Dios te dio se corrompe con el pecado, es decir, cuando usted se mancha, usted pierde la virginidad que Dios ya le dio. Si usted volvió atrás en pecado, esa virginidad que Dios le dio, esa limpieza, esa pureza, la perdió. Pero que María haya sido santa, que María siga siendo virgen perpetuamente, espiritualmente, eso no me hace que yo la adore. Creo en los santos, pero no los adoro, no los venero. Creo, como vuelvo a repetir, creo que María es virgen perpetuamente. Pero no la venero, no la adoro. ¿Por qué? Apocalipsis capítulo 4:11. Escuchen cómo dice ahí. Capítulo 4:11. Dice, Señor, digno eres de recibir gloria y honra, virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Solo Dios es digno de recibir toda honra y gloria porque Él creó todas las cosas. Aunque María cargó 9 meses al Salvador en su vientre, no me hace que yo la venere. Debo de amarla porque María está en el núcleo o en el círculo más bien del cristianismo. Y la palabra dice que nos debemos de amar los unos a los otros. María tuvo un papel enorme. Pero eso no nos hace para adorarla. ¿Vale? Si el mismo ángel en Apocalipsis 14:19, que le revelaba las cosas a Juan, dice que Juan se le postraba al ángel, en Apocalipsis 19:10. Y el ángel le dijo, no, no te arrodilles, porque yo soy consiervo contigo y tus hermanos, y solamente darle la honra al que la merece es a Dios. Si a un ángel no se le puede doblar las rodillas, menos honrar, menos a María. Yo creo perpetuamente que María es virgen, que María es la madre de Jesús, pero no hay un significado para venerarla ni adorarla. ¿Vale? Entonces, María fue como cualquier persona de nosotros, solamente que a ella la resaltó la santidad. Y como ella no ha visto otra mujer tan santa, porque ella cargó al Salvador 9 meses. Dios te bendiga, hermano, y te guarde. Yo espero que hayas entendido esto para la gloria y honra del Señor.